Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente al estudio bíblico de las epístolas pastorales. El año pasado, pues, logramos terminar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y ahora estamos retomando con la segunda. Como, pues, ya en el estudio anterior hablamos bastante del contexto, pues esta no tiene mucha introducción, eh, o la introducción es más breve porque pues Pablo escribe, eh, pero sus circunstancias han cambiado y han cambiado significativamente. Recordemos que Pablo había estado en prisión varias veces, estuvo en Cesarea, en Jerusalén, después en Roma, pero sus arrestos, él en sus cartas a los filipenses y en algunas otras de sus cartas, él menciona que él sabe que va a salir de prisión. Él sabe que su arresto es temporal. Y en su primer encarcelamiento en Roma, él tiene ciertos beneficios. Es una especie de arresto domiciliario. Él está en una casa, se le permiten visitas, puede predicar el evangelio, y se cree que cuando salió de ese arresto en Roma, pues siguió con su trabajo misionero. Muy probablemente visitó España. Él había expresado su deseo de ir a España, de visitar a los romanos. Entonces hay quienes creen que salió, que siguió con sus viajes, y pues ahora las condiciones han cambiado y han cambiado para mal. Pablo está ahora en un calabozo, en una mazmorra. Los calabozos de aquella época eran bajo tierra, prácticamente era un hoyo de difícil acceso, húmedo. eh, pues ya se pueden imaginar, oscuro, frío, y eso lo podemos eh, saber por el contexto de la carta. Las visitas, pues a lo mejor están autorizadas en algún momento, pero no con la libertad que tenía en el primer encarcelamiento. Y tal vez lo más significativo es que Pablo sabe que no va a salir. Pablo sabe que va a morir. Probablemente ya le habían dictado sentencia, ya le habían anunciado que iba a ser ejecutado, o de pronto el mismo Espíritu Santo le había revelado, pero esta es la última carta del apóstol Pablo. Entonces, imagínense lo intensa que es esta carta. La carta de alguien que sabe que va a morir y prácticamente está dejando su legado a su discípulo Timoteo. Eh, Imaginemos a alguien lejos de su familia por qué sé yo, circunstancias, probablemente en otro país, y de pronto se entera de que le quedan pocos días, y entonces escribe a su familia. Y entonces, ¿a quién escribe? Pues obviamente a los más cercanos, a los más amados, a sus padres, o a sus hijos, o a sus hermanos. ¿Y qué pone a alguien que está a punto de morir? Pues pone las cosas más importantes que quiere decir. Pone las cosas que no quiere que se olviden, pone las cosas que quiere que sirvan a estas personas a las que va a escribir. Y ese es el caso de Pablo. Está escribiendo su última carta, y pues se la dirige, como él dice dentro de la carta, a su amado hijo, Timoteo. Timoteo era como un hijo para Pablo. De hecho, era su hijo espiritual, porque había conocido a Jesús por medio de Pablo, pero aparte de eso, el afecto era entrañable, como de un padre natural con su hijo. Entonces, por eso esta carta es tan emocional, tan personal, tan íntima, pero a la vez con mucha enseñanza para todos, para todos nosotros. Y son cuatro capítulos que podríamos decir, bueno, los vemos en 4 reuniones, un capítulo por reunión. Pero la verdad es que analizándola, pues vimos que se presta para 12 semanas, 12 horas
que vamos a estar escudriñando porque queremos sacarle provecho, porque tiene mucho que decirnos y tenemos que aprovechar ese mensaje del apóstol Pablo. Entonces vamos a compartir pantalla aquí para ver un poquito pues, no solo lo que dice la carta, sino un poquito del contexto donde fue escrita. Muy bien, ahí vemos cómo pudo haber estado Pablo. Aquí vemos a una persona ya de avanzada edad, escribiendo a la luz de las velas, porque, como dijimos, era un lugar oscuro. Ni siquiera sabemos si había velas o tenía que aprovechar la luz que entraba por algún lugar en el día. Pero la condición de Pablo aquí es bastante difícil, bastante deplorable. Entonces, yo saqué un pequeño cuadrito aquí de las etapas de los viajes misioneros de Pablo para ubicarnos en el contexto. En el primer viaje misionero, Pablo fue a Chipre, a Panfilia, a Galacia. En su segundo viaje estuvo en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia. Desde ahí escribió Primera y Segunda Tesalonicenses. En su tercer viaje fue a Éfeso, a Macedonia, a Grecia. Ahí escribió Primera y Segunda Corintios, Romanos y posiblemente Gálatas. Estando en prisión, ya dijimos que estuvo en Jerusalén, en Cesarea. 4 años había estado preso en Roma. Desde la prisión escribió Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Como dijimos, probablemente estuvo en libertad después de sus primeros encarcelamientos y logró viajar a Asia Menor, otra vez a Creta, Macedonia, probablemente España, y ahí escribió primera Timoteo y Tito. Y en su segundo y último encarcelamiento en Roma, que es donde nos ubicamos en esta epístola, pues fue donde escribió segunda Timoteo. Entonces, entrando ya al cuerpo de la carta, o a la introducción, en los versículos 1 y 2, Pablo se presenta. Pablo a Cristo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. Esto pues puede parecer una presentación normal, sencilla. De hecho, se acostumbraba en las cartas, pues primero pues, que se mencionara al que la estaba escribiendo y al receptor. Entonces aquí están esos dos aspectos. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo da estos detalles? ¿Por qué Pablo se presenta ante Timoteo? ¿Acaso Timoteo no lo conocía? Por supuesto que sí. Timoteo había estado alrededor de 15 años apoyando a Pablo en su ministerio, viajando con él, apoyándolo en sus diferentes proyectos. Pablo lo había mandado a diferentes iglesias con misiones específicas y al final lo había dejado en Éfeso para que se encargara de resolver los problemas y pues administrar a esa congregación que estaba ahí. Entonces, ¿qué objeto tiene? Que Pablo vuelva a presentarse. Bueno, Pablo quiere dejarle claro a Timoteo, pero no solo a Timoteo. Pablo, en el fondo, sabe que esta carta va a ser leída muchas veces. Timoteo la va a recibir, Timoteo la va a compartir con la congregación de Éfeso, con otras congregaciones. Imaginemos a Timoteo recibir esta carta sabiendo que es la última de Pablo, sabiendo que Pablo está a punto de morir. Ahora, imaginemos a Timoteo después de la muerte de Pablo, pues seguramente la volvió a leer una y otra vez. Entonces, Pablo sabía que a pesar de ser una carta muy íntima, muy personal, muy específica, pues esa carta iba a ser de utilidad para otras congregaciones de su época. Lo que yo estoy casi seguro
es que Pablo nunca se imaginó que esa epístola, como las otras, 2000 y pico de años después, estuviera sirviéndonos a nosotros y siendo de bendición para nosotros y sirviendo de enseñanza para nosotros. Porque, hermanos, esto nos enseña que el trabajo que hacemos para el Señor, pues a nosotros puede parecernos poco o insignificante, pero cuando se hace de corazón, cuando se hace con un espíritu de amor y de servicio al Señor, el Señor lo multiplica, el Señor lo puede usar en formas que nosotros no tenemos ni siquiera idea. El Señor habla de que el sembrador sale a sembrar y tira la semilla. Y una semilla cae a la orilla del camino, otra cae entre las piedras, otra cae entre los espinos, pero hay una semilla que cae en tierra fértil y que produce al 10, al 100 por uno. Y ese crecimiento lo da el Señor. Entonces, hermanos, no escatimemos en nuestro trabajo, no subestimemos nuestro servicio al Señor. No pensemos que lo que hacemos es poquito. El Señor lo multiplica, el Señor lo utiliza. Podríamos poner muchos ejemplos de eso, pero recordemos lo que Cristo dijo de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más chiquita y la más insignificante, pero en las manos del Señor se puede volver un árbol frondoso en donde los pájaros puedan hacer sus nidos. Eso es lo que está pasando aquí. Ni el mismo Pablo, me atrevería yo a decir, y el mismo Pablo se imaginaba lo que su ministerio iba a repercutir en todo el mundo y durante tanto tiempo, durante miles de años. Y va a seguir repercutiendo hasta que el Señor venga, no sabemos cuánto tiempo más, porque es el Señor el que hace la obra, es el Señor el que inspiró a Pablo, es el Señor el que usa los escritos de Pablo, el que usa el testimonio y la vida de Pablo para bendecir a millones de personas. Entonces nuestro trabajo, hermanos, puede bendecir a miles, a millones de personas si nosotros no lo sabemos. Y a lo mejor no lo vamos a ver, porque nuestro trabajo puede que persevere aún después de que partamos a la presencia del Señor. Ese es el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta en la presentación de Pablo. Y por otro lado, pues él habla que es un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Pablo menciona esto porque recordemos que él no se está, ¿cómo podríamos decir? No se está envaneciendo de ser un apóstol de Jesucristo. Él tampoco se postuló para apóstol. Él no hizo una campaña para que lo nombraran apóstol. A él no lo nombró apóstol ninguna institución, ningún consejo, ningún concilio. A él, Cristo Jesús, directamente, fue el que estableció ese ministerio. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, cuando Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos con cartas de las principales autoridades para ir a las sinagogas y arrasar con los cristianos. Y dice que al mediodía se le presentó una luz muy intensa. Entonces, una luz puede ser intensa probablemente en la mañana temprano. Una luz puede ser muy intensa, percibirse muy intensa en la tarde o específicamente en la noche. Pero al mediodía, que se hable de una luz intensa que cegó a Pablo, solo puede ser la luz de Jesucristo. Solo una luz como esa puede ser tan intensa. Y esa luz intensa se le apareció a Pablo, lo botó de su cabalgadura, y las palabras que le dijo es: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y más adelante le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo recibió esa comisión y Pablo la tuvo muy clara durante toda su vida. Él tenía que predicar a Cristo, a ese Cristo Jesús que lo había nombrado como apóstol. ¿Y qué significa ser apóstol?
Pues ahora está muy de moda la palabra y muchos la utilizan como un indicativo de jerarquía, de que están por encima de los demás. Hay muchos que se dicen apóstoles y pues tienen una vida muy cómoda, una vida muy agradable, todo el mundo los honra, viven bien, no tienen mayores dificultades. Pero un verdadero apóstol, como lo es Pablo, pues obviamente es una persona que está expuesta a mucho sufrimiento. Eh, Pablo quiere dejar claro que la vida cristiana no es una vida cómoda, no es una vida fácil como algunos predican o podrían pensar. Pablo habla de sus sufrimientos en sus cartas. Cuando Pablo escribe a los corintios, les dice, ah, he trabajado más arduamente. Está hablando de los falsos maestros o de los falsos apóstoles. Él dice, eh, si alguno se atreve a dársela de algo, también yo me atrevo a hacerlo y lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado muchas veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. Peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Eso es un apóstol. Eso es lo que significa ser apóstol. Yo me pregunto si pues algunos de los que se llaman apóstoles están dispuestos a pasar por eso. Si están dispuestos a pasar por eso, entonces pueden tomar el título de apóstol, pero no algo como para enorgullecerse o como para que los demás los miren con admiración. Pablo era un verdadero apóstol y un apóstol enviado por Cristo Jesús. Y le dice, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. Pablo está al borde de la muerte, él lo sabe. Y Pablo está hablando de vida. Y este es un mensaje trascendental dentro de esta carta, porque Pablo se va a centrar en ese mensaje, en esta epístola, el mensaje de vida eterna. Él quiere dejar claro que la promesa de vida eterna, pues estaba en la Biblia desde Génesis, está implícita en Génesis capítulo 3, la promesa de la vida eterna. Pero esa promesa se hace real únicamente por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está predicando. La promesa la teníamos, le dice Timoteo, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, estaba esa promesa, pero solo a través de Cristo Jesús se hizo realidad. Entonces, esa promesa de vida la tenemos por medio de Cristo Jesús. Pablo está dejando implícito que su muerte no es el fin, sino que su muerte es el principio realmente de la vida eterna. Y eso es lo que todos esperamos. El Señor nos ha hecho seres eternos, para bien o para mal. Esperamos la eternidad. Nuestro paso en esta tierra es temporal. Por supuesto, nadie que piense normalmente se quiere morir. Tenemos, pues, un deseo de supervivencia normal, natural. Pero pues, debemos considerar que cuando dejemos este mundo,
pues vamos a ir a nuestra verdadero hogar, a nuestra verdadera morada, a nuestra verdadera vida, que es la vida eterna. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Tenemos una promesa de vida por medio de Cristo Jesús. Entonces no me importa estar aquí, no me importa estar preso, no me importa estar condenado a muerte, porque eso no va a afectar mi relación con Cristo Jesús. Al contrario, voy a estar al final donde debo estar, con mi Padre Celestial. A mi querido hijo Timoteo. Hay otras versiones, la Reina Valera creo que es la que dice, a mi amado hijo Timoteo. Él está animando a Timoteo, y lo está animando desde la introducción de su carta. Le está enfatizando que Cristo que Dios ha prometido vida eterna y que esa vida eterna la tenemos segura en Cristo Jesús. Y le está enfatizando su amor. Pablo le va a decir en el transcurso de la carta que no desmaye, que no se avergüence, que trabaje duro, que persevere, que la labor que le espera es una labor muy ardua, muy fuerte, muy dura, pero él tiene que ser fuerte, tiene que tener valor, tiene que tener poder. Más adelante le dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estos primeros versículos están sirviendo para dejar sólida la fe de Timoteo, para animar a Timoteo, para darle seguridad a Timoteo. Y esa seguridad la va a tener en el mensaje de vida que Pablo está predicando, que prácticamente le está pasando la estafeta. Pablo ha venido discipulando a Timoteo durante 15 años y ahora ha llegado el momento de dejarlo a cargo. Pablo sabía que Timoteo tenía limitaciones. Hemos visto, o vemos a través de estas epístolas que Timoteo era enfermizo, probablemente débil, yo no sé, yo me lo imagino así, delgado y debilucho. Sabemos que Timoteo podría haber sido introvertido, un poquito así temeroso, inseguro. Pues el hecho de tener que lidiar con personas mayores y más experimentadas que él, pues le podía hacer sentirse menos. Y Pablo tiene que animarlo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, y aviva el don que hay en ti. Timoteo tenía sus dones como cualquiera, pero no los había explotado, no los estaba explotando, o sencillamente no creía que pudiera hacer las cosas, no creía que pudiera tener dones. Y eso nos pasa muchas veces. El Señor nos da dones, pero nosotros dudamos. Nuestro ruido mental nos traiciona. Es que, ¿será que yo voy a poder hacer eso? ¿Será que voy a poder desarrollar este ministerio? ¿Será que voy a poder hacer ese trabajo? ¿Será que soy lo suficientemente hábil o inteligente para hacer eso? Y cuando dudamos, hermanos, dudamos del poder de Dios, porque Él es el que nos empodera, Él es el que nos da poder. Él nos ha creado con dones y con habilidades. Y si dudamos de esos dones y de esas habilidades, dudamos de la capacidad que tiene el Señor para hacer las cosas bien. Y Él hace las cosas bien hechas. Entonces, Timoteo tenía limitaciones. Y en determinado momento Pablo podría pensar, ¿y será que Timoteo va a poder con esa carga? Yo creo que esa era una de las preocupaciones de Pablo. Ir a poder con la iglesia, ir a poder con los falsos maestros, ir a poder con la sana doctrina. Y entonces por eso en 1 Timoteo vemos una serie de instrucciones de todo lo que debe hacer Timoteo. La primera epístola dicen a Timoteo es como, si fuera un equipo de fútbol, pues son las estrategias, todos los procedimientos, todas las técnicas que se van a usar. Pero esta segunda carta ya no es en relación a las estrategias, a las técnicas, a los procedimientos. Esta carta es al futbolista, al que va a meter los goles. Esta carta es a Timoteo, al que va a ser el sucesor de Pablo en esa labor de plantar iglesias. Y es tan importante, hermanos, el poder nosotros transmitir nuestro legado, poder discipular a personas para que puedan seguir la obra que el Señor nos ha encomendado. Debemos buscar gente a la que podamos discipular y que pueda seguir el trabajo. Aún dentro de nuestra casa, dentro de nuestra propia familia, pues, tenemos que pasar
el deseo de servir al Señor a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y vamos a ver eso también en esto que Pablo está escribiendo. Pero le dice: mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Este saludo es muy similar al de primera Timoteo. Pero cada una de estas cosas que Pablo está diciendo tienen sentido y tienen su razón de ser. No las está escribiendo Pablo por costumbre o inconscientemente, sino están cuidadosamente escogidas las palabras. No sé si por Pablo o por el Espíritu Santo, pero la verdad es que tienen mucho contenido. Gracias sabemos que es algo inmerecido. El Señor no nos da lo que merecemos, porque pues merecemos la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos da lo que merecemos. El Señor nos da un regalo inmerecido. Entonces, eso es la gracia. Esa es la gracia para nosotros. Y dice misericordia. Oía yo a un predicador decir que solo en las epístolas pastorales Pablo usa este término de misericordia. Dices que los pastores creo que necesitamos más misericordia que todos los demás, porque por nuestro mismo ministerio pues tenemos más ataques, estamos más expuestos a tentaciones, a caer en la tentación, a equivocarnos, y necesitamos mucha misericordia. Yo creo que no solo los pastores, sino todos los líderes, todos los que tenemos a cargo, nos metemos a algún ministerio, pues necesitamos la misericordia del Señor. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, esa palabra, bueno, como todas las palabras de nuestro idioma castellano, provienen de raíces latinas o griegas. Misericordia viene de dos palabras latinas: miseria, que sabemos que pues la miseria es la carencia casi absoluta de todas, se relaciona mucho con la pobreza extrema. Y cor viene, pues es lo que antecede a corazón. Eso se utiliza en otras palabras: cortesía, cordialidad, tiene que ver con el corazón. En griego es cardia, ahí es con K, o cardio, tiene que ver con el corazón, y el corazón se relaciona normalmente como el depósito del amor, o como el centro del amor hacia los demás. Entonces, el significado basado en la etimología de la palabra, podríamos decir que es el amor de Dios que ha venido sobre nosotros para sacarnos de la miseria, de la desgracia en la que estábamos. Estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos carentes de todo, carentes de significado, carentes de amor, carentes de identidad, carentes de una relación con el Señor. Y Cristo Jesús, con su gran amor, vino a eliminar esas carencias de nosotros. Esa es la misericordia. Pues Pablo habla de que el Señor le concede a Timoteo y que nos concede a todos nosotros gracia, misericordia. Y como consecuencia de la gracia y misericordia, pues obviamente viene la paz, el shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo el Señor nos da, no como el mundo la da, el Señor nos la da a nosotros. Hay tanta gente que tiene tanto dinero. Ahora, pues, veíamos el pasado mundial de fútbol, pues, está en uno de los países más ricos del mundo, con gente con tanto dinero, gente tan rica ahí, contratando futbolistas y pagándoles cantidades que no sé cómo les va a alcanzar la vida para gastárselas, o ya no van a tener que trabajar ni ellos ni sus generaciones. Tienen tanto dinero, pero muchas veces no tienen paz. Y la paz a nosotros no nos cuesta nada, el Señor nos la regala. Y tenemos paz para con Dios, dice la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es
uno de los tantos regalos maravillosos que nos da el Señor, uno de los tantos regalos maravillosos que nos da la vida cristiana y que muchos fuera no entienden hasta que la podemos experimentar en carne propia. Siguiendo con los siguientes versículos, dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Otros dos aspectos importantes aquí. Pablo se recuerda de Timoteo de día y de noche en sus oraciones. Imagínense alguien como Pablo orando por Timoteo, un apóstol de ese nivel orando por su hijo Timoteo. ¿Cuántas veces nosotros les pedimos a las personas que sabemos que están consagradas al servicio del Señor que ore por nosotros? ¿Cuántas veces vamos con nuestro pastor, con nuestros ancianos, o con una persona que sabemos que es usada por el Señor y le decimos, ore por nosotros? Porque la oración es importante, la oración del justo puede mucho. Comentaba yo hace un rato, me preguntaban por mi esposa, por su recuperación, y decía yo, está bien milagrosamente, y su recuperación se dio muy por encima de lo que los médicos diagnosticaban. El médico nos dijo, se va a ir a su casa con oxígeno, va a tener que estar 2 o 3 semanas con oxígeno permanente. Y estuvo 2 días, 2 o 3 días. Pues gracias a Dios, a pesar de que tiene que cuidarse, que hay algunas cicatrices en sus pulmones y que tiene que ir sanando poco a poco, el Señor hizo una obra maravillosa en ella, milagrosa. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? Hermanos, gracias a las oraciones de ustedes. Mucha gente oró, mucha gente que nos quiere, que nos ama, estuvo orando por su recuperación. Y la oración del justo puede mucho y hace cosas increíbles que nosotros tal vez no podemos ni percibir. Entonces, las oraciones, unos por otros, hermanos, son importantes. Pero sobre todo tengamos claro que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros constantemente. Ni siquiera alguien del nivel de Pablo, sino alguien mucho mayor está intercediendo por nosotros. La Escritura dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, con clamor que no se pueden describir, indecibles. Y el Espíritu Santo está clamando por nosotros en este momento. Estamos aquí reunidos, el Espíritu Santo está rogando al Padre que use su palabra para poder edificarnos, para poder llenar nuestros corazones. Entonces, un líder verdadero, y lo vimos en la primera epístola de Timoteo, ora por todo. Ora por sus gobernantes, ora por sus amigos, ora por sus hermanos, ora por sus parientes, ora por sus enemigos. La oración es muy importante, mis hermanos, y Pablo lo sabe y está animando a Timoteo, diciéndole, estás en mis oraciones. No he dejado de orar por ti. No te acobardes, no te eches para atrás, no desmayes, yo estoy orando por ti, estoy rogando por ti a diario. Entonces es importante, mis hermanos, que tengamos una lista de oración y tengamos ahí a nuestros pastores, a nuestros misioneros, necesitan de oración, a nuestros maestros. Oremos por todos los seres humanos. Y le dice, siempre sirvo, miren este detalle, doy gracias a Dios. Pablo está en prisión, en condiciones deplorables, a punto de morir, y está dando gracias a Dios. Porque no es un apóstol normal. Una persona, un apóstol normal podría estar diciendo, Señor, yo te he servido, ¿cuántos años llevo sirviéndote? ¿Cuántas penas he pasado? Y ahora estoy en la cárcel, ¿por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué apartas tu rostro de mí y me tienes en estas condiciones aquí? Eso diría, yo creo que cualquiera de nosotros, yo me veo en prisión y yo me veo orando así. Pero Pablo dice, doy gracias a Dios. Y no es la primera vez. Creo que es cuando escribe a los filipenses o no sé quién, dice, doy gracias a Dios porque este carcelamiento va a contribuir a que el evangelio se expanda más. Y así fue. Esas cartas que Pablo escribió en prisión
como dije al principio, nos han servido durante miles de años y van a seguir sirviendo y han tocado a millones de personas. El Señor usó los sufrimientos de Pablo, todos esos azotes, esos naufragios, todas esas penalidades nos han servido para edificar nuestra vida cristiana, para saber que la vida cristiana no es fácil, estamos expuestos y debemos estar expuestos a muchos problemas, a muchas dificultades, pero en la medida que los superemos, viene nuestro crecimiento. Todas estas crisis, todas estas circunstancias, las enfermedades, las pruebas, la economía, todo lo que nos pueda pasar, el Señor lo usa para fortalecer nuestro carácter. Por eso Santiago dice, siéntanse dichosos cuando estén en las pruebas, porque esa prueba va a producir paciencia, va a fortalecer su carácter, va a realmente hacer la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de ustedes o en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo, en primer lugar, da gracias a Dios. Independientemente de las circunstancias que le rodeen, está agradecido con Dios. Da gracias por Timoteo, pero da gracias por todo. Y le dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia. Ah, qué interesante es esto. Qué importante servir al Señor con una conciencia limpia. Con una conciencia sucia es difícil servir al Señor y servirlo con excelencia. Entonces, podríamos decir, pero ¿cómo puedo yo tener una limpia conciencia si yo me he equivocado mucho, le he fallado mucho al Señor, le fallo diariamente? He oído hermanos que dicen, fíjese hermano, que yo me acuerdo de mi pasado, todas las cosas que hice, es que yo realmente hice cosas ¿cómo puedo servirle al Señor yo con un pasado como el que yo tengo? Y el enemigo pone esas cosas en nuestro corazón. Entonces analicemos a Pablo. ¿Quién era Pablo? Era Saulo de Tarso, era su nombre hebreo, un perseguidor de la iglesia, arrasaba con los cristianos, tenía cartas de las principales autoridades para ir a sacar del pelo de lo que fuera a los cristianos, para azotarlos, para golpearlos, para meterlos en la cárcel, para ejecutarlos. Pablo estuvo presente y consintió, eso quiere decir que estuvo de acuerdo y a lo mejor disfrutó el sacrificio de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba Pablo. A él le dejaron cuidando las ropas los que lo apedrearon. Y Pablo consintió en eso. Entonces, sirviendo a Jesús, ¿cómo se pudo haber sentido Pablo? No, pero si yo perseguía a los cristianos, si yo maté a Esteban, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo sembré eso, yo lo voy a cosechar seguramente, el Señor me va a castigar. Ese podría haber sido el pensamiento de Pablo. Pero Pablo nos dice, yo le sirvo al Señor con la conciencia limpia. ¿Cómo así? Porque hermanos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando estudiábamos Hebreos, veíamos que los profetas hablaron del nuevo pacto. Jeremías habla y dice, vendrá un tiempo en el que haré un nuevo pacto con ustedes. Escribiré la ley en sus mentes y la grabaré en sus corazones y nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor nos limpia de todo pecado. No importa nuestro pasado, hermanos, olvidémonos de eso, eso ya está borrado. El Señor ya lo limpió. Ya lo que hicimos, pues como experiencia de aprendizaje está bien, pero no es algo que debe limitar nuestra vida cristiana, no es algo que debe limitar nuestro servicio al Señor, no es algo que nos debe hacer sentir que no merecemos tener un privilegio o hacer algo. Eso el Señor ya lo limpió. Simplemente lo que necesitamos es creer en Él, es confesar nuestros pecados delante del Señor, confesárselos al Padre, pedir perdón por eso, y el Señor nos limpia de todo pecado y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué nos acordamos nosotros? Si el Señor no se acuerda, ¿por qué nos acordamos? El Señor ya nos perdonó, ¿por qué no nos perdonamos nosotros? Y nos dedicamos a servir al Señor, como dice Pablo, con una limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. ¿Quiénes fueron los antepasados de Pablo? Bueno, probablemente se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob, probablemente se refiere a su padre, que era un fariseo,
probablemente su abuelo también era fariseo. Y Pablo enfatiza eso porque recordemos que a Pablo lo acusaban de ser un antijudío. Pablo lo acusaban de estar en contra de la ley judía, porque él hablaba del nuevo pacto que Cristo había hecho y de que pues ya no había que seguir con las tradiciones de la ley. Entonces lo acusaban de que él despreciaba la ley o el Antiguo Testamento. Él aclara que no. Él aclara que así como sus antepasados, él es un respetuoso de la ley. Pero lo que pasa es que Pablo ya entendió y quiere hacer entender a todos los demás que la ley fue el preámbulo para la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo fue la confirmación de las promesas que estaban en la ley, las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento no quedó sin vigor. El mismo Cristo lo dijo, yo no vine para eliminar o para abrogar la ley y los profetas, sino vine para que se cumplieran. Lo que está en el Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Pues Pablo lo está aclarando. Al igual que mis antepasados, yo soy respetuoso de la ley, yo seguí la ley, pero ahora sé que el cumplimiento de esa ley, de ese Antiguo Testamento, de la Torá, es en Cristo Jesús. Y le dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. No sabemos qué evento está recordando Pablo. ¿En qué momento Timoteo lloró? A lo mejor cuando se despidió de él, a lo mejor cuando pusieron preso a Pablo. Recordemos que Pablo pasó despidiéndose de los hermanos en Éfeso y les aclaró que no lo iban a volver a ver. El Señor ya le había revelado eso. Los hermanos de Éfeso lloraron. Entonces Timoteo también tuvo que haber llorado. O tal vez viendo los sufrimientos o sufriendo a la par de Pablo. Y Pablo se recuerda de eso. Y probablemente en Pablo también hay lágrimas en ese momento cuando se está recordando de ese afecto entrañable que había entre ellos dos, entre Pablo y Timoteo. Y dice, anhelo verte para llenarme de alegría. Cuando tenemos a los seres queridos lejos, anhelamos verlos, queremos estar con ellos para llenarnos de alegría. Cuando estuvimos fuera de la iglesia por la pandemia, anhelábamos a ver a los hermanos, volver a verlos, volver a reunirnos, porque los hermanos dicen que somos como las brasas, ¿verdad? Que estando unidas ardemos, y si se separa un carbón o un leño de la fogata, pues tiende a apagarse más rápido. Entonces, la relación entre hermanos es importante, y sobre todo aquellos hermanos que les tenemos tanto cariño, pues anhelamos estar con ellos, anhelamos verlos. Y un padre a un hijo a un padre que está separados, pues anhela verlo. Pablo está separado y anhela ver a Timoteo. Manda a llamar a Timoteo y manda a llamar a Marcos, porque él sabe que son sus últimos días y entonces quiere ver a estos hermanos, a estos sus hijos amados. Anhelo verte, dice. Y traigo a la memoria tu fe sincera, tu fe no fingida, dicen otras versiones, la cual animó primero a tu abuela Eloida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo le enfatiza a Timoteo que su fe es una fe auténtica, es una fe sincera. Y la palabra sincera viene un poco de esa época. Por ejemplo, los griegos vendían muchas esculturas, muchas imágenes, y algunas de esas, pues de repente se quebraban. Entonces los vendedores, para no perder, las pegaban con cera. Entonces, pues esa cera no se notaba, vendían la escultura como nueva, y de repente, con el tiempo, con el sol o con el calor, la cera se derretía y ahí a la escultura se le caía el brazo, se le caía la cabeza porque tenía cera. Entonces de ahí sale la expresión sincera, algo que es auténtico, algo que es real, que no es falso, no tiene cera, es sincera. Entonces, la fe de Timoteo era una fe sincera, era una fe auténtica, era una fe no fingida. ¿Y de dónde provenía esa fe? De su abuela y de su madre. La, la, la abuela y la madre de Timoteo conocían a Jesús. No, en la infancia de Timoteo ellas conocían el Antiguo Testamento, ellas conocían la ley, instruyeron a Timoteo
en el conocimiento de la ley, en el conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Y la ley y los profetas decía que iba a venir un Mesías, y eso le enseñaron a Timoteo. Igual que lo aprendió Pablo, y Pablo lo estudió no solo de sus padres, sino a los pies de Gamaliel, que era una de las autoridades en el conocimiento de las Escrituras. Ese conocimiento de las Escrituras fue básico para que Timoteo entendiera el mensaje, para que Eunice y Loida entendieran el mensaje de Pablo con relación a que Cristo era ese Mesías, era el cumplimiento de lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, es importante el conocimiento de las Escrituras para nosotros. Y es importante no solo conocerlas, como gracias a Dios todos ustedes están aquí con ese hambre de conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino es importante que nuestras generaciones las conozcan, que nuestros hijos las conozcan, que nuestros nietos las conozcan. A lo mejor en su adolescencia, en su juventud, en esa época de rebeldía, pues podría parecer que lo que les enseñamos en su niñez no sirvió de mucho, pero están ahí, hasta dentro de su corazón, hasta dentro de su mente está la palabra del Señor, y tarde o temprano esa palabra del Señor sale a la luz. Y generalmente sale a la luz cuando entran en crisis, ¿verdad? Cuando empiezan con los problemas, cuando hay algunas dificultades, se acuerdan, lo que decía mi mamá, lo que decía mi abuelita. Hace poco oí a mi hija mayor dar una reflexión a un grupo eh, en el que participa también de estudio bíblico. Y ella decía, yo me sé varios salmos. Yo me sé de memoria el Salmo 23, me sé de memoria algunos pasajes de la Biblia, porque cuando mi bisabuelita, dice ella, yo ni siquiera sabía de eso, ella tuvo una bisabuelita que vivía justamente en San Francisco, pero venía por temporadas a Guatemala, y cuando venía, mi hija chiquita se iba a meter a la cama de la bisabuelita. Le encantaba estar con ella, dice que la abuelita le leía la Biblia. Y entonces ella ahí aprendió. Eh, Me da vergüenza reconocer que no la aprendió de mí, pero la aprendió de su bisabuelita, ni de su abuela ni de su papá, pero su bisabuelita le enseñó a memorizar muchos salmos. Ahora, 40 años después, o un poco más, ella tiene en la memoria ese conocimiento de las Escrituras gracias a, a la bisabuelita. Entonces, es importante, mis hermanos, transmitir ese conocimiento, transmitir esa enseñanza a nuestras generaciones, y sobre todo el testimonio que le podemos dar, la congruencia que debemos de tener con lo que creemos y la forma en que vivimos. Eso, nuestros hijos se pueden rebelar, nuestros hijos se pueden perder un tiempo, nuestros hijos pueden hacer cosas indebidas, pero tarde o temprano el Señor va a hacer la obra, la palabra del Señor va a hacer la obra, la escritura va a hacer la obra. Y entonces, pues vamos a ver con una fe auténtica, con una fe sincera, con una fe no fingida como la de Timoteo, que había sido transmitida gracias al trabajo, al esfuerzo de su madre Eunice y de su abuela Loida. Entonces, hermanos, pues esto es lo que tenemos, son 5 versículos los que estudiamos el día de hoy, pero pues como vemos hay mucho contenido, hay mucho que decir. Eh, pues podríamos hablar bastante más de eso, pero eh, pues por el tema del tiempo ah, no podemos profundizar más, pero yo creo que con 2 o 3 conceptos de los que vimos hoy que queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, pues vamos a avanzar bastante. Y nos da una idea de lo intensa que es esta carta, de lo importante que es esta epístola, del efecto que debe haber hecho en Timoteo y que ha venido haciendo durante a tanta gente y a nosotros también. Y es algo para animarnos, hermanos, para animarnos a perseverar, para animarnos a no echarnos atrás, para hacernos reflexionar en el sentido de que somos capaces, el Señor nos capacita para su obra, y no solo para su obra, sino para todo, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra relación con nuestra familia. El Espíritu Santo está con nosotros y nos capacita para hacer las cosas bien y para hacer cosas que
a lo mejor ni nosotros nos imaginamos. A mí me voló la cabeza, como dicen, me impresionó mucho el pasaje cuando Jesús les dice a sus discípulos, cosas mayores que estas van a poder hacer ustedes. Jesús estaba haciendo milagros ahí, resucitando muertos, sanando a los leprosos, haciendo caminar a los lisiados, y en medio de todo eso les dice a los discípulos, mayores cosas que estas pueden hacer, si creen, o van a hacer. Y entonces, estoy viendo una serie, ya les he hablado de esa, es muy bonita, el Chosen, los elegidos, que la están pasando ahí en internet. Y justamente la tercera temporada que acaba de empezar, es donde Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, los manda a predicar, los manda a su primer experiencia misionera. Y los discípulos, como muchos de nosotros, se sienten incapaces, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer si no estás con nosotros? ¿Y cómo vamos a actuar? Y él les dice, ustedes vayan, ustedes oren por los enfermos, ustedes saben lo que tengan que hacer. Y es interesante porque esta serie tiene mucha creatividad de los que la hicieron, y pues hay cosas que ellos se imaginan que fueron así, que no están en las escrituras, sino que ellos como dicen los mexicanos, le ponen salsa a los tacos, pero hay cosas que las las visualizan muy bien, porque esa parte, a mí me encanta esa parte donde van con los discípulos, porque van a orar por una persona ciega. Están 2 discípulos ahí poniéndole las manos y orando por esa persona, pero se les ve la cara de temor a ellos, ¿verdad? ¿De qué va a pasar? Y de repente la persona recibe la vista. Y entonces su expresión temerosa cambia por una expresión de alegría. Y entonces ellos mismos se sorprenden de las cosas que pueden hacer y reflejan la alegría y brincan y se abrazan porque están haciendo milagros como Jesús los hizo, que ellos pensaron que jamás iban a poder hacer. Entonces, esa es la obra del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad, el Señor nos capacita para hacer cosas maravillosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que se puedan hacer. Y a lo mejor no las vemos, a lo mejor no nos damos cuenta, pero podemos estar seguros que el Señor está trabajando a través de nosotros. Cuando tenemos el anhelo de que el Señor nos usa, Él nos puede usar en formas maravillosas y podemos hacer cosas de las que no nos podemos imaginar. Así que ánimo, sigamos estudiando esta epístola. Los espero las próximas 11 semanas, si el Señor nos lo permite, o si no ha venido, vamos a seguir explorando, escudriñando y sacando lo mejor que podamos de esto, y sobre todo pidiendo al Señor que toque nuestros corazones, que utilice su palabra, porque es su palabra la que realmente va a hacer la obra en nosotros, no lo que yo les diga, mis opiniones personales, sino lo que las Escrituras dicen para cada uno de nosotros. Muy bien, comentarios, dudas, renuncias, quejas. Muy bonito, gracias, hermanito Walter. Muy agradecidas. Muchas gracias, muy bonito. La verdad es un gusto para mí, como les digo siempre. Traten de leer la porción, los pasajes, si pueden leer toda la carta con anticipación, mejor, porque pueden surgir algunas dudas y este es el tiempo ideal para que podamos acabar cualquier día. Así que lo dejamos hasta aquí, y si el Señor lo permite, pues primero Dios nos vemos la próxima semana. Muchas